Muy buenas tardes. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Derecho y la Revista de Ciencias Penales de Costa Rica, les damos la cordial bienvenida al Seminario Permanente de Derecho Penal. Antes de comenzar, se les informa que las licencias webinar no permiten activar la cámara ni el micrófono. Es por esta razón que no les salen las opciones en la pantalla, por lo que pueden realizar sus preguntas en el chat, las cuales serán respondidas por la persona expositora al final de la conferencia. Sin más, le damos la cordial bienvenida al Dr. Juárez Tavares, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y ex subprocurador general de la República de Brasil, quien nos presentará el tema El concepto performativo de acción. Así como al Dr. Gustavo Chang Mora, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y organizador y coordinador de esta actividad. Adelante, doctor. Muchísimas gracias y buenas tardes, querido profesor Juárez Tavares. Buenas tardes a todas las personas que nos observan el día de hoy. Para nosotros es un honor desde el instituto, desde la facultad y en nombre de la revista digital de Ciencias Penales, tener un expositor del calibre del doctor Juárez Tavares. Tuve el honor de conocerlo en Frankfurt del Meno ya hace más de 12, 13 años y pues ahí pude conocer su estatura intelectual como académico comprometido. El profesor Juárez Tavares lleva décadas de ser una de las figuras, quizás la más importante en la dogmática penal y en la reflexión crítica en el derecho penal en Brasil. Sus investigaciones y sus trabajos son conocidos no solo en el ámbito iberoamericano, sino también en toda Europa y fundamentalmente en Alemania, con quien mantiene una constante relación e intercambio académico como profesor invitado en las más importantes universidades alemanas. La intención de este seminario permanente del derecho penal es traer para el público costarricense y para todos aquellos que quieran enlazarse desde otros puntos de Latinoamérica a destacados expositores y expositoras del derecho penal y fundamentalmente de la dogmática penal en todo el mundo. Por eso les decía que es un honor contar con el profesor Juárez. Quisiera, antes de darle la palabra al doctor Juárez, revelar un poco la intención también que subyace en este seminario permanente. El profesor Francisco Castillo, quien fue el gran dogmático del derecho penal en Costa Rica, siempre decía que la época de oro de la Sala Tercera de Casación Penal en Costa Rica estaba relacionada con la incorporación en su jurisprudencia de criterios doctrinales que habían sido bien analizados, bien sopesados y a partir de los cuales se habían dado nuevas dimensiones para la interpretación, para la integración, para la hermenéutica alrededor del Código Penal y Procesal Penal costarricense. Es decir, en esa época en que la dogmática penal logró entrar en la jurisprudencia, se produjeron algunos de los mejores fallos y resoluciones en la materia penal. La jurisprudencia penal dejó de ser una jurisprudencia codiguera en la que nada más se repetían artículos de los códigos y se entendió que detrás de cada artículo había un universo enorme de discusiones y de ámbitos de reflexión doctrinal. Justamente por esa razón invitamos hoy al profesor Juárez Tavares y estaremos invitando a otras profesoras y profesores destacados, porque la jurisprudencia de nuestros altos tribunales ha venido abandonando gradualmente esta reflexión teórica de fondo y se ha convertido en una repetidora más de lo que dicen nada más los artículos de los códigos. Hacemos votos porque esto sirva para que en un futuro vuelva a haber o a darse ese gran desarrollo de la doctrina en la jurisprudencia nacional. Profesor Juárez, me da gusto presentar su conferencia del día de hoy sobre el concepto performativo de acción. Antes de darle la palabra, quisiera hacerle una pregunta, profesor.
¿Tiene algún papel la dogmática penal para la contención de un poder punitivo desbocado o no tiene ningún papel? Y es necesario que siga la dogmática penal reflexionando sobre el concepto de acción cuando algunos han dicho que el tema ya está resuelto porque no hay una acción independiente del concepto de acción típica o porque ya tenemos resuelto cuando una acción es relevante o no desde principios que existen desde el derecho romano, por ejemplo, según el cual bajo ciertos presupuestos como el de fuerza física y otros, pues de antemano queda excluida la acción relevante para el derecho penal. Querido Sí. profesor Juárez, tiene la palabra y le escuchamos. Muchas gracias. No, las preguntas son muy interesantes porque esas preguntas enfocan el tema principal de mi conferencia. Entonces, espero que mientras el tiempo pase, pueda yo resolver o por lo menos contestar a esas preguntas de una forma más elocuente. Bueno, em, tratando de la acción en general, voy a hacer una exposición muy así elástica, en el sentido de que presentar la problemática de la acción por primero, después enfrentar una propositura, una propuesta de un concepto performativo de conducta de acción. Ese concepto performativo de conducta adviene de la filosofía y consecuentemente hay que prestar la atención porque la filosofía no siempre es tomada en cuenta por la nuestra jurisprudencia. De ahí la importancia del seminario, que sería poner en discusión esos conceptos que son hoy abandonados por la jurisprudencia. No solo en Costa Rica, como dijo Gustavo Chamorro, sino también en Brasil y en otros sitios. Bueno, inicialmente quiero agradecer la oportunidad de estar aquí y hacer un homenaje a este gran maestro Gustavo Chamorro, que conocí en Frankfurt y que es un maestro extraordinario de derecho penal, que conoce muy bien toda la problemática de la culpabilidad, principalmente la problemática de la imputabilidad, y por eso que está muy ubicado en la crítica del derecho penal moderno y también creo que es una de las figuras más importantes de esta propuesta, de esta proposición latinoamericana de sacar un derecho penal típicamente latinoamericano en contraposición a ese derecho penal estratificado en los países centrales. Entonces, Gustavo Chamorro, mis saludos, es un placer enorme estar aquí contigo, tú eres un gran maestro, un gran profesor, y compartir contigo esta conferencia es para mí un placer enorme. Bueno, hay una discusión inicial y ahí esta proposición propone Gustavo Chamorro, si el concepto de conducta de acción es importante para el derecho penal y si es un concepto previo a la configuración del delito o si solo tiene significado preciso frente a su definición legal. Por lo tanto, como consecuencia de una tipificación de conductas. La inserción de la acción fuera de la tipificación penal del injusto como elemento inicial de definición del delito corresponde a una visión positivista de base empírica que estaba en vigencia en el derecho penal del siglo XIX, principalmente con la obra de von List. Por esa concepción, el delito sería esencialmente una acción humana sobre la cual incidirían secuencialmente los atributos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La visión positivista del delito lo comprendía entonces como una acción igual a cualquier otra en el mundo físico, pero que por determinados atributos que el derecho le prestaba, transformábase en acción delictiva. Si el mundo es dirigido por la causalidad en todos sus acontecimientos, ese es el enfoque que le corresponde. Bajo otra perspectiva, fue trazada también por Radbruch. La conducta criminosa para Radbruch es básicamente normativa, independiente de sus sustratos empíricos. Entonces debería esa conducta ser apreciada en el ámbito de las características del delito. Eso porque, como acentuaba
Radbruch, el concepto de acción no puede ser formulado únicamente con base en los elementos que componen empíricamente la conducta humana, sino también frente al sistema que disciplina esa conducta humana normativamente. Esa discusión creo que no ha prosperado, porque al se tratar de la acción sobre el aspecto de relevancia penal, como bien dijo Zaffaroni, la acción en el derecho penal no es un concepto puramente físico, no es un concepto puramente causal, es un concepto jurídico. Y una acción penalmente irrelevante no presenta cualquier importancia para la teoría del delito. Punto fundamental, por lo tanto, es establecer las condiciones para afirmar la relevancia penal de una conducta. Frente al sistema del delito, el análisis de esa relevancia penal debe ser hecha en una etapa previa del propio injusto y no desde afuera. Eso no impide, claro, que en la conceptuación de acción penalmente relevante se comprendan también todos sus elementos empíricos. Cabe decir que la acción, cuando acogida como elemento estructural del concepto de delito, engloba no solo la acción, sino también la omisión. La historia de la humanidad establece que la primera forma de responsabilidad siempre deviene de actos comisivos, los cuales siempre fueron los más numerosos. Después, en el mundo postmoderno, la omisión ha adquirido una importancia fundamental, porque con los delitos de peligro abstracto y otros, la omisión ahora está sirviendo al poder punitivo en su más alto grado. Bueno, podemos decir ahora, contestando a la pregunta inicial de Gustavo Chamorro, la acción tiene por lo menos 5 funciones importantes en la teoría del delito. Primero, es importante para eliminar del derecho penal hechos irrelevantes. Segundo, fundamenta la constitución del tipo de injusto. Tercero, constituye medio de vinculación entre el tipo de injusto y la culpabilidad. Cuarto, disciplina los límites de la responsabilidad subjetiva. Y finalmente, constituye un factor de referencia del concurso de personas, del concurso de delitos y de diferenciación entre las etapas de realización del hecho. Hay varios modelos de conceptuación de acción. El modelo causal, el modelo final, el modelo social, el modelo funcional, el modelo personalista, el modelo teleológico, el modelo estratégico y el modelo comunicativo. Cada uno de esos modelos corresponde a la evolución de la ciencia de su tiempo y está alterada esa conceptuación conforme se alteren las condiciones materiales de la sociedad, de la llamada formación social. Una formación social es una forma determinada de organización social que comprende el modo de producción económica, las relaciones de producción y el conjunto histórico de las concepciones filosóficas, políticas, jurídicas e institucionales que le corresponden. El concepto de acción no deviene de una especulación puramente abstracta de la formación jurídica, como pretende indicar la teoría penal en general. Las concepciones jurídicas como manifestaciones ilustradas o culturales sedimentan intereses materiales que se procesan, aunque inconscientemente, en el ámbito de estructuras constitutivas de diversas formaciones sociales. Como el concepto de acción es decisivo para fundar el proceso de imputación de responsabilidad y por tanto también para la propia definición de la materia de incriminación, jamás será un concepto neutro. Estará el concepto de acción siempre vinculado a un concepto ideologizado. De cierta forma, aunque ese concepto corresponda a una determinada formación cultural,
no se puede alejar de las condiciones de la vida material, de aquellas condiciones que tornan posible el proceso de comunicación. Entonces, se podría establecer una cosa. Esos modelos de conducta causal, final, funcional, teleológico, significativo, estratégico, etcétera, son modelos que pueden, según una orientación de Habermas, pueden ser clasificados en dos grandes grupos. Primero, los modelos instrumentales, que tienen como base la relación entre medio y fin. Y después, otro grupo, los modelos performativos, que se subordinan a reglas sociales o normas. Los modelos causal, final, social, funcional, personalista y teleológico son modelos instrumentales. Los modelos estratégico, significativo y comunicativo son modelos performativos. Los modelos instrumentales tienen la acción en general como elemento autónomo del injusto, aunque no sea su característica esencial, porque el modelo normativista puro prescinde de tal cosa. Ya los modelos performativos tienen en vista la subordinación de la acción al complejo de reglas jurídicas que la disciplinan, lo que tiene como consecuencia conceptos normativos de conducta. Es de observar que todos esos modelos están configurados bajo las perspectivas de la formación social, aunque no se acrediten sus diferencias directamente a las alteraciones de base económica de la sociedad, no se puede descartar que la ideología correspondiente a cada parte, a cada muestra de la actividad económica en desarrollo y de sus proyecciones ideológicas desde el siglo XIX hasta nuestros días. Influencia, claro, también los saberes y las explicaciones en torno del sistema punitivo. Eso significa que el saber penal dominante en el siglo XX no es lo mismo que animaba las finalidades de la política criminal antepuestas por von List en el programa de Marburg. La intensificación del sistema punitivo de la actualidad está también conjugada a imposiciones de dominio del capitalismo monopolista, el cual, al mismo tiempo que elimina a sus opositores del mercado, fortalece los procesos de marginalización y exclusión social y los justifica por medio de narrativas y explicaciones desprovidas de cualquier fundamento crítico. Si la propia actividad económica se justifica por sí misma, como decía el gran profesor Herrera Flores, el capitalismo no tiene causalidad, es un sistema que prescinde de causalidad, porque camina sin causalidad, no tiene tampoco objetivo y sin causalidad, camina para hacer los ricos más ricos, los pobres más pobres, sin un fundamento causal, incluso sin objetivo material, fuera de la acumulación de riqueza. Es fácil percibir cómo la ideología dominante bajo ese sistema extiende el programa funcional a modelos jurídicos de comportamiento. Para facilitar una visión global de esos modelos, de modo general, podemos hacer un rápido discurso sobre cómo esos modelos se desarrollan desde el siglo XIX hasta hoy, para después entonces enfrentarnos la cuestión del concepto performativo de conducta. De acuerdo con el modelo causal, que es propio del siglo XIX, la acción sería definida como la causa de un resultado. Expresándose de una forma más literaria, la doctrina penal conceptuaba, conforme palabra de von List, como el movimiento corporal que produce modificación, alteración en el mundo exterior. La referencia al movimiento corporal está de acuerdo con las postulaciones del positivismo y corresponde a la evolución de las ciencias naturales, principalmente la mecánica, dedicadas a
a embasamiento teórico para el proceso de producción de bienes de consumo. Hay, por tanto, una correspondencia empírica entre los elementos primarios de la formación social y el concepto de acción del siglo XIX, hasta incluso por fuerza de la ideología dominante. El concepto de acción no está alejado del mundo y su elaboración no puede quedarse inmune al proceso ideológico que sostiene el poder y la estructura social. Según se deprende de la obra de von List, uno de los eminentes juristas del final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la acción podría ser decompuesta en los siguientes elementos: un impulso causal, traducido como voluntariedad, un movimiento corporal, una alteración empírica del mundo exterior. Por ese modelo, la acción como proceso causal englobaba necesariamente el resultado, que era expreso en términos de alteración del mundo exterior. Ese modelo causal, como formulación naturalista, es previo al examen del injusto, que constituye, por lo tanto, un elemento autónomo del delito. Incluso Bellinger, cuando define el delito, hace una formulación muy, hasta hoy corriente, que es una formulación de que el delito sería una acción típica antijurídica y culpable, la acción como elemento estructural inicial de este modelo de conducta. El modelo final, el modelo finalista, aunque ya estuviera configurado en el primer tercio del siglo XIX, se ha solidificado en el periodo de posguerra, cuando se hacen relevantes dos cosas: la recuperación y el desarrollo de una sociedad que había sufrido profundas transformaciones en el ámbito político y jurídico. Entonces, es el momento en que, por ejemplo, se crean en los países europeos los tribunales constitucionales para servir de base a una nueva formulación de derecho, para controlar el ámbito del derecho. Y claro, es claro que en ese momento sería irrelevante establecerse que la acción correspondería a un objetivo, a una finalidad, porque era finalidad de la sociedad de posguerra proceder a una reedificación de la sociedad sufrida y desreglada con la guerra que ha conducido a millones de muertes. Bueno, bajo otro ángulo, puede ver que la conducta final sería compuesta de dos segmentos: un objetivo y otro subjetivo. Elementos objetivo congregaría los medios causales y su ejecución. El segmento subjetivo englobaría la representación del fin y la voluntad dirigente. Entonces, la característica esencial del modelo final no está propiamente en el fin perseguido por el sujeto, sino en la dirigibilidad consciente de los medios causales hacia el alcance del objetivo. Entonces, en la vida social, claro, una conducta humana es generalmente orientada a algún fin, desde el proceso de producción material de bienes, incluso hasta la consecución de una obra artística o a la elaboración de un enunciado. Ocurre que, diferentemente de la formación de Welzel, la finalidad no es una condición inherente a la persona, como si fuera una categoría ontológica, sino es un elemento que nace en el proceso de su interacción con el medio, con otras personas y con la producción de bienes para su supervivencia. Por tanto, la finalidad, cuando tratada exclusivamente por su aspecto individual, resúmese a una formulación instrumental que le saca la referencia a los respectivos efectos sociales de la conducta. El modelo entonces se torna limitado, como se propone en el inicio por Welzel, limitado a una configuración puramente individual, cuando el fin está arreglado en todos los acontecimientos humanos, incluso en la conducta social. El modelo social que es, por ejemplo, formulado por Jeschke, que fue profesor mío ahí en Freiburg, es un modelo que corresponde
puedo decir, corresponde a un estado de bienestar social, porque exactamente lo importante en ese modelo es que la conducta humana sea socialmente relevante. Entonces, será una acción meramente relevante aquella que es socialmente relevante. Y ese modelo social creo que es el más difundido porque representa un enfoque más próximo de la realidad de la conducta, pero si está afiliado a un esquema instrumental, lo que no le asegura una análisis dialógica del contexto de la actividad. Ese modelo inaugura una fase más expresiva de la teoría del delito, por la cual se puede observar su tendencia delimitadora por medio de una vinculación de juicios de relevancia extrajurídicos. Aunque se ha cometido una grave deficiencia al hacer depender el concepto de conducta de un juicio de relevancia, que en la verdad no constituye elemento de acción, es un juicio epistemológico. Creo que el juicio de relevancia no puede alejarse de ser un juicio epistemológico, lo que conduce a determinadas perplexidades naturales del delito, porque esas perplexidades tienen lugar a establecer, por ejemplo, condiciones para que se proceda a una unificación del derecho penal y del derecho procesal penal, lo que puede conducir incluso a una fundamentación y fortalecimiento del poder punitivo y no al revés, una contención del poder punitivo. El modelo social, el modelo funcional, que es el modelo de Jacobs, el modelo que de cierta forma que corresponde a Herzberg, etc., es un modelo que está muy vinculado a un sistema. Entonces, un modelo que está vinculado a una posición de garante previa a la noción de delito. Entonces, ese sistema vinculativo la segunda, del modelo funcional está basado en que los delitos en general deben tener como modelo la omisión y no la acción. Entonces, los delitos omisivos constituirían la categoría de modelo estructural de derecho penal, pero los delitos omisivos, por sus propias características, no pueden servir de modelo para la elaboración normativa, porque no representan un relevante impacto político criminal y solo secundariamente se internalizan en una norma prohibitiva porque asociados a deberes particulares de protección no siempre universalizables. Eso es importante decir. Los deberes de garante no son deberes universales, son deberes que corresponden a determinadas personas, determinados sujetos en determinados contextos. Entonces, ese modelo funcional es un modelo que garantiza exactamente el poder punitivo en su más expansiva orden, porque el modelo expansivo del poder punitivo tiene en cuenta que los delitos omisivos serían una expresión del modelo básico de delito, lo que corresponde exactamente a esa visión personalista, creo, a esa visión postmoderna de delito en que el poder punitivo adquiere una expresión más grande. Bueno, el modelo personalista que es de Roxin dice que la acción conceptuado con Roxin como expresión de la personalidad, ya comentaba una vez con Gustavo Chamorra que es una tautología, porque una cosa tautológica, porque no es posible. La acción es la expresión de la personalidad. Claro, toda acción es la expresión de la persona. Entonces, decir que la acción es expresión de la personalidad no corresponde a nada. A la acción personalista puede expresar tanto un hacer como no hacer. El concepto de personalista de acción representa una expresión inherente a la persona. Entonces, tiene dos implicaciones. Individualiza la consideración sobre el rol que cada uno desempeña en la producción de efectos sociales y después elimina la discusión en torno de elementos estructurales de la conducta. Entonces, ese es un modelo puramente postmoderno que no dice nada. La acción es el gran maestro Roxin, pero
perdón, pero una conceptuación que dice que la razón es expresión de la personalidad, la persona no dice nada. Eso no significa nada para el derecho, nada. Entonces, solo sedimenta la perspectiva del poder punitivo. Un profesor italiano, que muy valioso, que estuvo una vez en Costa Rica haciendo una conferencia muy linda sobre la prisión preventiva, que es Antonio Cavalieri, formula un concepto de conducta que pues, se puede denominar concepto o modelo teleológico de acción. Y dice Cavalieri que sobre esa perspectiva, la acción sería conceptuada como la creación de un peligro a un bien jurídico que estaría bajo el dominio de una persona. Entonces, entiende Cavalieri que ese concepto de acción reproduce la función clásica de conducta de delimitación político-criminal y sistemática del poder punitivo. Y una vez que está direccionada a la ofensa de bien jurídico, ese concepto de Cavalieri no exige una característica antiética de significación social o una mera manifestación de personalidad, como quiere Roxin, sino la creación empíricamente verificable de un peligro actual al bien jurídico. Entonces, una conducta absolutamente inidónea para ofender, lesar o traer peligro para el bien jurídico, no será conducta en el sentido del derecho penal. Una conducta inidónea para ofender el bien jurídico o para representar algún peligro para el bien jurídico no será conducta jurídicamente relevante. Creo que esta postulación de Cavalieri es muy relevante, aunque puedo decir es una postulación que todavía sigue siendo una postulación puramente instrumental. Bueno, basados en esos modelos en revisión, podemos ahora hacer una exposición sobre lo que sería el modelo performático de conducta o el modelo performativo de conducta. Cuando yo me introducí en la investigación sobre el modelo performativo de conducta, tuve en vista dos hechos muy importantes. Y voy a relatar aquí. Yo fui observador internacional en el Tratado de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Y ahí en Colombia tuve un contacto con algunos antropólogos que me habían hecho muy claro de que el concepto de conducta jurídicamente relevante para el derecho penal europeo no está de acuerdo con nuestras realidades. Y el concepto de acción como expresión de personalidad no dice nada. Entonces, y me imagino, por ejemplo, cómo sería eso. Los antropólogos me han hecho presente una formulación muy interesante. Decían que hay un problema muy serio. Es que hay tribus indígenas originarias que viven en Colombia y en Brasil y cruzan la frontera de los dos países porque viven ahí más de 800 años. Brasil tiene 500 años de dominio portugués, dominio de la colonización, y las tribus indígenas viven ahí a más de 800 años. Entonces, son tribus que viven en este territorio. El territorio no es territorio colombiano, tampoco brasileño, es territorio libre de estos pueblos de América. Y entonces, esas tribus estaban con una dificultad de cruzar la frontera porque la Policía Federal brasileña las perseguía, exigía, por ejemplo, pasaportes de los indios. Hay que cruzar la frontera, hay que tener pasaporte. Una cosa absurda, pero eso ocurre en nuestros países. El absurdo está en la humanidad en general. Bueno, entonces ahí percibí que el concepto de conducta podría representar algún
rol significativo para contención del poder punitivo. Y ahí entonces fui a verificar una otra cosa. En una ciudad italiana, cerca de Verona, en Italia, una persona muy interesante, un hindú, percorre una feria de productos libres ahí para comprar manzanas y está con un cuchillo largo en la cintura, con su traje típico de hindú y tal. Y de repente la policía viene y lo detiene porque portar cuchillos en la calle constituye delito en Italia después de Berlusconi. Entonces, el hindú ha sido conducido a la prisión y una jueza muy inteligente italiana dice, bueno, mira, llama a un profesor de derecho penal para hacer la defensa de este indiano. Y ahí entonces se va a la cárcel, se entrevista con el detenido y ahí el detenido le dice, bueno, mira, yo comprendo perfectamente que en Italia es prohibido portar un cuchillo en la calle, pero no puedo dejar de hacerlo porque para mí, para mis antepasados, para mí la religión, mi pueblo, portar el cuchillo es importante para que me defienda de los malos espíritus que pueden tomar cuenta de mi alma. Entonces mi alma puede estar ya dominada si no tengo cerca de mi cuerpo el cuchillo para defenderme. No es para atacar a alguien, para agredir a alguien, no, es para defenderme de los espíritus. Y esto era muy interesante porque estaba muy deprimido el detenido y este profesor se va a la jueza y le explica la situación y la jueza entonces lo absuelve, determinando que exactamente, aunque supiera de la prohibición de la constante de la legislación italiana, el hindú estaría sido conducido por un error motivado culturalmente. Entonces, este error de motivación cultural constituiría un nuevo enfoque de la culpabilidad, entonces lo absuelve. Bueno, esos dos casos, dos hechos, esa cuestión de los indios que cruzan frontera de Colombia y Brasil y esa cuestión del hindú me conduce a una necesidad de una reformulación del concepto de delito. Entonces fui a encontrar esa cosa más seguramente en la obra de Habermas, para distinguir esas acciones instrumentales de acciones performativas. Entonces, para ver si sería posible, por medio de una acción performativa, de un concepto performativo de conducta, establecer límites al poder de punir. Entonces, esos límites del poder de punir son importantes porque las acciones performativas son acciones comunicativas y deben ser vistas bajo el aspecto de su determinación a un discurso jurídico enunciado en normas. Por tanto, como un verdadero acto de habla ejecutado con pretensión de validez. El discurso puede ser pronunciado por una persona, como puede resultar de una definición normativa. De cualquier modo, el discurso, aunque inserido en una definición normativa, depende de cómo sus protagonistas actúan. Eso quiere decir que las acciones comunicativas, que son acciones que advienen, por ejemplo, de reglas de conducta establecidas por las normas, no pueden prescindir de un consenso que es obtenido bajo el cotejo de argumentos en torno de tema ya enunciado. Por tanto, puede parecer extraño que se pretenda establecer un concepto de conducta a partir de un discurso,
Pero no es el problema del discurso. El discurso es de poca importancia. Lo que es importante es que la conducta humana y como también la conducta que es definida por la norma prohibitiva por medio de un discurso jurídico, es una conducta humana que está inserta en un mundo de la vida, está por tanto imbricada en un contexto del propio sujeto. Esa es la interesante formulación de esta visión performativa de conducta. Entonces, la acción penalmente relevante presupone un sujeto capaz de se orientar por objetos o parámetros empíricos y normativos de referencia en el ámbito de su práctica social. Por tanto, no vale un discurso puramente jurídico que define una conducta como criminal. Es fundamental que la práctica social esté presente en el momento en que el sujeto se proyecta frente a esta definición legal. Entonces, la práctica social es justo el elemento que fornece al sujeto la constitución, su constitución como persona, y lo torna apto a expresar su voluntad frente a la orientación que recibe de la realidad. Entonces, la realidad no es solamente una realidad discursiva, es una realidad discursiva porque es normativa, está definiendo una conducta como criminal, y también una realidad empírica de contexto que subordina al sujeto en su conducta social. Entonces, se puede ver nítidamente, por ejemplo, cómo los contextos posibilitan al sujeto conocer los objetos de su actuación. Entonces, solo a través por medio del contexto será posible inserir la persona en un mundo normativo propio, capaz de ser un mundo normativo en un modelo de contención. Porque no es posible que se establezca una conceptuación de acción ya directamente por un modelo discursivo sin tener en cuenta el contexto de los sujetos sobre los cuales esa acción discursiva irá a incidir. Y ahí, ¿por qué viene esa cuestión de los indios, de los indígenas de Colombia, y por qué esa cuestión del indiano de la ciudad italiana? Porque, de verdad, la norma penal discursiva, cuando es promulgada por el Parlamento, ella tiene como objeto de referencia contextos de las personas que viven en un mundo de la vida ya normatizado según las reglas de conducta establecidas por el orden normativo. Entonces, ese es un contexto bien definido. Pero no todas las personas viven en el mismo contexto. Mismo en las ciudades como Río de Janeiro, São Paulo, Bogotá y otras ciudades como San José, ciudades grandes, hay personas que viven en el contexto normativo real, que son aquellas personas que, por ejemplo, desarrollan una actividad ya normativamente garantizada por el poder, como fiscal, como juez, como comerciante, como empleado, como todo. Y también personas que son marginalizadas. Aquí, por ejemplo, en Río de Janeiro tenemos, más o menos según datos estadísticos más actuales, más o menos 300.000 personas que viven en las calles. Y San Pablo, más gente todavía. Entonces, 300.000 personas que están marginadas del contexto normativo establecido por la norma discursiva que es promulgada por el Parlamento. El Parlamento promulga una norma para determinadas categorías de personas, pero es indispensable
que también tenga en cuenta los contextos donde las personas ejercen su actividad como seres humanos. Entonces, las personas que viven en las calles son personas que no están en el contexto de la norma. No están en el contexto de la norma. Por ejemplo, yo siempre digo, ¿cómo hacer, por ejemplo, con las personas que viven en la calle y que tienen hijos? ¿Cómo han tenido hijos? Han tenido hijos manteniendo relaciones sexuales en las calles. Pero mantener relaciones sexuales en las calles implica la configuración de un delito de importunación al pudor público. Pero esas personas están fuera del contexto del pudor público. Claro, porque no están en aquel discurso jurídico establecido por la norma. El contexto es diferente. Están completamente marginadas del contexto verificable por la norma. De ahí que un concepto normativo performativo de conducta es un concepto que tiene como determinación un contexto en el cual la persona desarrolla su actividad como persona humana y no como persona que corresponda a determinadas categorías de producción como prevé, por ejemplo, el discurso jurídico. Entonces, una vez que la acción debe producir con eso una alteración sustancial en la teoría del delito. Por ejemplo, en la doctrina jurídica vigente, y eso Gustavo Chamorro conoce muy bien porque trabaja muy bien la cuestión de la imputabilidad, la capacidad de culpa, la imputabilidad del sujeto, si se conducir de conformidad con la norma, es tratada fuera del ámbito de la acción, es tratada en la culpabilidad. Y con eso incluso la doctrina jurídica tradicional pone los indígenas bajo el contexto de la imputabilidad. Dicen, bueno, los indígenas están fuera del derecho penal porque son inimputables. Pero los indígenas son inimputables. Es absurdo, porque no tienen enfermedad mental, tampoco desarrollo mental incompleto o retardado. No son, como dicen los alemanes, zurückgeblieben, no es, Gustavo. Entonces, son personas que tienen una visión de mundo diferente, porque están vinculadas a contextos diferentes. Entonces, la cuestión de la imputabilidad de los indios, la inimputabilidad de los indios, es una cuestión que no puede estar establecida en el ámbito de la culpabilidad, sino ya como una previa condición de la conducta que sea penalmente relevante. Entonces, una conducta es importante para el derecho penal cuando esa conducta esté subordinada a algunas condiciones. Por ejemplo, a un discurso jurídico que es manifestado en una norma prohibitiva mandamental, a una orientación en función de parámetros o objetos de referencia en un ser de la norma, que tenga en vista una materialización típica como expresión de la práctica social del sujeto en su contexto y una voluntad que dirige el proceso causal. Entonces, esa conceptuación de conducta tiene como consecuencia anticipar en el ámbito de la conducta como condición previa al injusto la conceptuación de acción, haciendo con que, por ejemplo, los hechos, las hipótesis de ausencia de acción que de modo tradicional eran hipótesis que solo estarían vinculadas a cuestiones, por ejemplo, de corporales, de manifestación corporales, esas cuestiones corporales o de ausencia de total inconsciencia son cuestiones que establecían hipótesis de ausencia de acción. Hoy, por ejemplo, ya que se anticipa el modelo performativo de acción. ¿Cuál es el modelo performativo de acción? Acción es una conducta vinculada a un contexto que establece objetos o factores de referencia para que el sujeto pueda orientar su conducta de conformidad
con el discurso jurídico que establece límites de prohibición o permisión. Entonces, ese es el concepto performativo de conducta. Bajo ese contexto, bajo ese concepto, se puede decir entonces que el concepto de sujeto es un concepto que está vinculado a una individualidad, no solo una individualidad como persona, sino una individualidad social. Una persona no es una persona cuando se dice, me miro en el espejo y soy yo. No, me miro en el espejo, soy yo, porque tengo otra persona a referirme como otra persona. Soy José porque tengo Juan como referente. Si no hay Juan, no soy nada. Entonces, esa cuestión es importante para caracterizar el sujeto. El sujeto no es una condición puramente individual, es una condición social. Y como condición social, no se puede establecer un concepto de acción que mire solo al sujeto en su condición individual. Hay que mirar el concepto en su condición de persona, que podría denominarse como persona deliberativa. Entonces, la posición del sujeto en la acción es importante porque esa condición del sujeto vinculada al contexto es que le confiere una intencionalidad y lo cualifica a producir y a interactuar. Entonces, la interactuación del sujeto no se resume a una producción de daño o de un peligro. La interactuación presupone una intencionalidad, una capacidad de se orientar a determinado objetivo, estructúrase a partir de una conciencia de realidad. Y la conciencia de la realidad no puede estar alejada de la conciencia de los objetos contextuales sobre los cuales la persona ejerce su dominio. Entonces podría proponer, Gustavo, que una vez configurado el sujeto de la acción a partir de su condición de persona vinculada al contexto, se podría proponer un concepto de imputabilidad como elemento decisivo para la estructuración del injusto penal. Entonces, la imputabilidad debería salir del contexto de la culpabilidad para inserirse como una condición de la acción, una condición negativa de acción, estableciéndose, por ejemplo, la inimputabilidad como condición negativa de acción y, por ende, la imputabilidad como condición positiva de acción. Y por eso se puede decir, entonces, que los casos, las hipótesis de ausencia de acción, se podrían establecerse en dos casos. Primero, en estados de inconsciencia, como sono profundo, hipnosis, sonambulismo, etc. En estado de ecuación física absoluta, en los llamados movimientos reflexos instintivos, eso corresponde a la doctrina tradicional, pero también cuando ocurra una ausencia de performatividad. Y ahí está el momento interesante para establecerse la negación de acción. Las condiciones naturalísticas que he citado son condiciones que la doctrina tradicional antepone para establecer la negativa de acción. Pero lo que propongo yo es condiciones performativas para que, bajo una carencia de performatividad, se exclúa del ámbito penal una conducta penalmente relevante y se establezca, por tanto, una contención del poder punitivo ya a partir de un propio concepto de acción. Creo que bajo ese presupuesto, Gustavo, se puede entonces contestar a su pregunta. ¿Es posible, bajo el modelo performativo de conducta, establecer una condición previa de contención del poder punitivo, eliminando, alejando del derecho penal, por ejemplo, los inimputables y las personas que por carencia de performatividad no estén en el mismo contexto del discurso normativo que establece las líneas de prohibición o permisión. Creo que es esta la formulación que tengo yo para traer en ese momento para ese importante seminario de Costa Rica. Agradecer a todos por la presencia y también por la atención a mi exposición. Muchas gracias.
Gracias, estimado profesor Juárez. Voy a aprovechar que no está planteada ninguna pregunta en el chat para formularte una pregunta yo mismo. Me parece muy interesante lo que estás planteando y no lo veo muy lejos del concepto de error de prohibición culturalmente condicionado Exactamente. que en algún momento planteé y del que tenés conocimiento, ¿verdad? Tu propuesta saca el análisis de estos contextos, ¿verdad? De construcción normativa interna, saca el análisis de la culpabilidad y más específicamente del concepto de conocimiento actual o potencial de injusto y de la discusión sobre el error de prohibición y lo traslada como factor que excluiría de entrada la acción humana, ¿verdad? O, es decir, la acción performativa es esencialmente un concepto de acción construido en el contexto de formación sociocultural del sujeto, ¿no? Ahora, en las realidades actuales, ¿verdad? De globalización, interculturalidad, existe el gran problema, Juárez, y por ahí te quiero hacer la pregunta, de que en realidad estos ejemplos de aislamiento cultural cada vez son más reducidos. Es decir, en lugar de ello tenemos procesos constantes de aculturación o de biculturalidad. ¿Cómo manejamos esos temas, Juárez? En que una persona tiene una cultura minoritaria de la cual procede, pero ha sido socializado, ¿ok? Durante gran parte de su construcción educativa o de su formación educativa, ha sido socializado dentro de la cultura jurídica dominante. ¿Qué relevancia tendría esto para tu concepto performativo de acción, por ejemplo? Gracias, Juan. Sí, sí, sí. Creo que, por ejemplo, aunque la persona fuera socializada bajo ese contexto normativo vigente, eh, con su educación y tal, de repente, conforme las alteraciones de la propia vida, se pone marginalizada de la sociedad. Por ejemplo, esas personas que viven en la calle en Río de Janeiro, 300.000 personas, son personas que se han socializado bajo un contexto discursivo determinado y de repente se ven marginalizados de la sociedad. Y ahí para su supervivencia establecen otros contextos de relación con otras personas. Entonces se relacionan de otras formas. Y yo voy a dar un ejemplo interesante. Yo pasaba ahí en Río, antes de la pandemia, pasaba por una calle y vi a las personas ahí que estaban en la calle, más o menos a las 7 de la noche, por ahí. Entonces la persona a las 7 de la noche, ellas se acuestan cerca de los edificios para se proteger las lluvias y tal. Bueno, y ahí pasaba por ahí y un de los tipos que vivían en la calle me pide 2 reales, 2 reales menos que $1, 50 centavos de dólar por ahí, ¿no? Más o menos. Me pide. Y ahí yo le digo, bueno, yo no tengo 2 reales, tengo 10 reales, te voy a dar 10 reales. Y él me dijo, bueno, está bien, pero yo estoy con un gran problema porque yo tengo de repartir estos 10 reales en 2 reales de cada uno, porque mis compañeros ahí no pueden quedarse sin los 2 reales. Sería injusto de mi parte que detenga yo 10 reales y los otros nada. Mira que el contexto es diferente en el modelo capitalista, ¿no? Si el modelo capitalista recibe 10 reales, muy bien. No, el contexto social que es diferente. Entonces la diferencia ya se manifiesta en la propia estructura de la marginalización social. Entonces, Zaffaroni y yo proponemos, eso es una proposición, de que en ese caso, por ejemplo, de los marginados sociales, eh, la conducta humana no sea tipificada, no sea típica, o no será una conducta antijurídica, porque para que sea antijurídica será necesario que la conducta esté vinculada a un contexto de actuación en contra del orden jurídico. Pero cuando el orden jurídico marginaliza a la persona de tal forma que no le da la misma atención como persona humana, lo trata como menos, más degradada como animal,
Entonces, ese contexto no es un contexto de juridicidad o de antijuridicidad. Es un contexto en que hay, evidentemente, una acción jurídicamente indiferente y, consecuentemente, no típica. Entonces, esa es nuestra proposición. Entonces, trata esos hechos fuera del derecho penal. Entonces, cuando tratamos esos hechos fuera del derecho penal, ejercemos un principio de contención del poder punitivo, porque el poder punitivo está en expansión en el mundo, y aquí más todavía. Y ahí depende del gobierno, también un gobierno autoritario expande más el poder punitivo. El gobierno democrático expande menos, aunque expanda también el poder punitivo. De cualquier forma, hay una expansión del poder punitivo, y esa expansión es posible contenerse protegiendo, no al bien jurídico, protegiendo a las personas que serán objeto de la incidencia del poder punitivo bajo el pretexto de protección del bien jurídico de otras personas. Muchísimas gracias al profesor Juárez. Al parecer, tenemos por acá una pregunta que voy a leer. Profesor, indican, ¿podría la teoría de la adecuación social analizarse como una causa de ausencia de acción o necesariamente debe analizarse en la tipicidad conglobante o en otro estrato de la teoría? Se devuelven a parte de tu exposición sobre la teoría social de la acción. Yo creo que la cuestión de educación social no se confunde con la cuestión de la teoría social de acción, ¿no? La teoría social de acción establece relevancia de la acción, y Escher decía que la acción es plenamente relevante cuando implique, por ejemplo, una alteración en el mundo jurídico de otra persona, o cuando sea objeto de un juicio axiológico. Bueno, creo que esa posición de Escher, que esa posición eh, que sirve para todo. Claro, yo me acuerdo muy bien cuando yo tendría clase con él en Freiburg, en los años 70, decía él, bueno, cuando una persona, por ejemplo, agarra una escalera y lo pone junto a la pared, eso no significa nada. Pero si la escalera sirve para entrar en la casa y robar, entonces la acción es plenamente relevante, porque la conducción de la escalera implica la intromisión en el mundo jurídico de otra persona. Bueno, yo no llego a tanto. Yo creo que es una cosa interesante, se podría tomar en cuenta, pero a mí no me es tan importante. Y también la adecuación social hoy está prácticamente superada por la teoría de la imputación objetiva. Entonces, hoy todas las conductas socialmente adecuadas son conductas que no implican un riesgo relevante para la ofensa a bien jurídico. Entonces, por eso se podría decir que debido a esa adecuación social, mantenida esta terminología de educación social, mantenerse una visión dentro de la tipicidad y no de la acción. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta por acá. No. Básicamente esa fue la pregunta planteada, profesor. Agradecemos. Perdón, agrega Randall Peraza. Otra pregunta, profesor. ¿Quién Sí. definirá definirá las condiciones performativas que son o no son relevantes? ¿Cuál es el parámetro para definirlas? Sí, ¿Cómo determinar la mayor o menor gravedad de esas condiciones performativas? sí. Hay algunas condiciones que son determinantes. Por ejemplo, primeramente es indispensable que hay que tomar en cuenta el sujeto, primeramente. No se puede definir una condición performativa sin la condición del sujeto. Esa es la importancia de una concepción normativa de conducta. El sujeto es el centro de la concepción. Entonces hay que definir el sujeto. Primeramente, el sujeto tiene que estar vinculado a un determinado contexto. Y después, la conducta que practique sea una conducta que esté también asociada a ese contexto, no a otras cosas, a otros contextos. Y la tercera condición es que, por ejemplo, la conducta no implique una lesión
de bien jurídico que esté fuera del contexto y que implique, por ejemplo, una visión de bien jurídico universal. Entonces, por ejemplo, yo puedo justificar una conducta, eliminar una conducta del derecho penal, cuando, por ejemplo, veo que esa conducta implica, por ejemplo, perturbaciones del orden social y que son perturbaciones que son delictivas, pero para aquel contexto de los marginales sociales no importa. Entonces, esto no importa. Otra cosa, por ejemplo, vamos a traer en consideración a la cuestión, por ejemplo, tenemos dos grupos aquí en Brasil muy interesantes. Primero, los grupos indígenas, que Brasil tiene grupos indígenas que no tienen contacto con la civilización blanca. Grupos indígenas que están sin contacto y que tienen condiciones propias de vida. Bueno, y otros son los llamados quilombolas, que son grupos africanos primitivos que constituyen sociedades completamente diferenciadas de las otras sociedades y que mantienen, por ejemplo, en estos grupos condiciones completamente diferentes de las condiciones de la vida social normal o la vida social dominante, vamos a decir, a usar esa terminología. Entonces, los quilombolas y los indígenas tienen conductas que se desarrollan en sus contextos y que son conductas que son perfectamente válidas en esos contextos y pueden no ser conductas válidas en contextos dominantes. Por ejemplo, los indígenas en algunas cuestiones. Vamos a dar un ejemplo interesante. Un ejemplo interesante. En algunas tribus indígenas brasileñas se dice, se cometen infanticidios. Ahora, miren, interesante esa expresión, se cometen infanticidios. Pero lo que pasa es que la concepción indígena de infanticidio es diferente de la nuestra. ¿Por qué? Porque para los indígenas solo hay nacimiento cuando la persona que nace es cargada por los brazos de la madre. Si la persona no es cargada por los brazos de la madre, no ha nacido. Es la concepción indígena. Sí, se llama brutal, pero es brutal esa cosa, brutal. Pero en la Edad Media se decía que, por ejemplo, que solo habría persona después de algunos meses de nacido en que se establecía la llamada incremento del alma. Entonces el incremento del alma se introducía en la persona después de algunos meses, y no solamente en el primer día. Esa era la Edad Media, era la doctrina de la Iglesia. Después un papa, no me acuerdo cuál es el papa, que ha abrogado esta noción. Pero mira, entonces no es una noción totalmente loca. El indígena que tiene 800 años acá también sabía que, por ejemplo, que ¿cómo hace el nacimiento indígena? La mujer que va a tener el hijo se va sola a la mata. Y en la mata sola tiene el hijo. Cuando la mujer toma el hijo en sus brazos, significa que ha nacido el hijo. Si la mujer no toma el hijo en sus brazos, no ha nacido el hijo. Entonces, el abandono del hijo en la mata, sin que la mujer, la madre, lo ponga en los brazos, no es un delito de homicidio, no es un delito de infanticidio. Porque para los indios, aquello que cayó en la mata y que no fue abrazado por la madre, no es una persona. Entonces, es un contexto diferenciado. Y bueno, meter a esta madre en una cárcel por 30 años por el delito de infanticidio sería un absurdo. Un absurdo. Porque a ella no corresponde a la cultura occidentalizada cristiana de que el delito de infanticidio ocurre, luego ocurra el nacimiento y la madre disponga de la vida del hijo, o por honor,
o por influencia del Estado puerperal y otras cosas más. Entonces ahí está. Y los quilombolas, por ejemplo. Y los quilombolas, y los quilombos, y los quilombolas, por ejemplo, la propiedad es colectiva, no hay propiedad individual. Entonces, un hurto, una sustracción de un objeto, no constituye hurto, nada, porque la propiedad es colectiva. Entonces, ¿cómo puedo establecer esos parámetros? Analizando empíricamente cómo esas sociedades, cómo esas comunidades enfrentan el panorama de las conductas, cómo las conductas se entronizan en esa sociedad. ¿Cómo es? No sé si tú conoces una antropóloga austríaca llamada Karen Gloy, vivió muchos años en la Indonesia, en las tribus de Indonesia. Y ahí, interesante que dijo una vez Karen Gloy, que se percató de una cosa muy interesante, que la prohibición de las conductas adviene primeramente del problema del, se llama el problema de la nudez. Entonces, de la vergüenza por la nudez. Entonces, se prohíbe la nudez y se prohibido la nudez, se caracteriza la vergüenza. Entonces, la vergüenza por la nudez adviene la prohibición de la nudez y no de la nudez propiamente dita. Entonces, ¿por qué? Porque los indios antes, según sus investigaciones, los indonesios, los polinesios, decían así, no, antes aquí era común a las personas caminar en la calle, en la mata, tal, nudas, completamente desnudas, pero después de un cierto momento, esa nudez fue castigada, porque entonces se creaba la vergüenza. Entonces, miren que el contexto de los indígenas, los pueblos originarios, el contexto de los quilombos, de los quilombolas, es un contexto diferenciado del nuestro contexto. Para establecerse cuáles los parámetros para determinar si una conducta es performatizada conforme los contextos, es necesario una investigación empírica de esos contextos. No es posible establecerse de antemano condiciones. Las condiciones yo establecí. La conducta debe estar vinculada al contexto, se produce un sujeto que esté vinculado al contexto y que cuando realice la conducta piense intencionalmente que la realiza bajo las condiciones de ese contexto. Yo creo que esos son los parámetros. Muy bien, gracias, profesor. Vamos a leer una última pregunta que plantea, dice CIOGC o SIOGC. Dice la pregunta, profesor, la aplicación del concepto de acción performativa entonces implicaría estudiar primero la acción, tipicidad, antijuricidad o culpabilidad según sea necesario, y si en alguno de esos estadios se determina que aplican la acción performativa, entonces se retrotrae el análisis para indicar que no hay acción jurídicamente relevante. Perfectamente, exactamente así. Perfectamente. Ha comprendido perfectamente mi disposición. Muchísimas gracias. Con esto, pues no hay más preguntas y cerramos la conferencia. Profesor Juárez Tavares, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición y sobre todo, muchas gracias por su amistad de tantos años. Gracias por seguir reflexionando y construyendo un derecho penal, una doctrina penal desde Latinoamérica y con un enfoque crítico. Bienvenido a Costa Rica siempre, ya lo tuvimos por acá en 2012 y esperamos tenerlo de nuevo por acá muy ¿Cómo pronto. están nuestros amigos en Costa Rica? Bien. Estamos bien, estamos bien. Don Walter Antillón es un gran amigo, una figura extraordinaria. Don Walter Antillón está muy bien, sigue reflexionando y pensando constantemente. Y pues por dicha tenemos esas reflexiones al alcance para estarlas leyendo y analizando constantemente. A las personas que nos acompañaron hoy, en total hubo en algún momento casi 40 personas conectadas, lo cual es muy bueno. El programa del día de hoy fue grabado y será colgado en las páginas del instituto, en nuestras redes sociales, en la página web
y se divulgará también en la página de la revista. Este es el inicio de una conferencia extraordinaria, de las que esperamos sean muchísimas otras conferencias en las que estaremos invitando profesores del resto de Latinoamérica, profesoras de Latinoamérica y Europa, profesores alemanes, italianos, españoles, para seguir haciendo reflexiones de esta naturaleza y para tratar de incidir de nuevo en que los temas de dogmática penal sean traídos como temas de reflexión permanente, ¿verdad? De ahí el nombre de nuestro seminario, permanente en las cabezas de todos los juristas y sobre todo en los miembros de la judicatura, de los cuales pues este tipo de reflexiones cada vez están más ausentes, ¿verdad? Verdad, verdad. Juárez, Y otra gran cosa, abrazo. Gustavo, tenemos de hacer un derecho penal latinoamericano. Hay que Exactamente. desplegarnos de la colonización europea. No Hay, tenemos que ser colonizados. Hay que hay que, establecer un derecho penal latinoamericano y tenemos condiciones de hacerlo. así es, profesor. En eso están ustedes, está el profesor Zaffaroni, y hay mucho que construir. Esperamos poder sumar algo desde acá, desde Costa Rica. Gracias a todas las personas que asistieron. Les tendremos noticia del encuentro que tenemos probablemente en 20 días, un mes, y será comunicado por las redes sociales. Todas las actividades serán gratuitas, como corresponde a las actividades que hacemos en la Universidad de Costa Rica, una universidad pública y una universidad en serio, aunque algunos quieran destruirla. Fuerte abrazo, profesor Juárez. Muchas gracias al personal del instituto y gracias a quienes asistieron. Que Muchas tengan gracias, buena muchas gracias. noche. Hasta luego.